Buenas. Miren, esto, más de un lugar me ha tocado explicar la perspectiva económica de la migración ilegal. Siempre es algo difícil porque muchas personas piensan que es un asunto de prejuicio, que lo que pasa es que a mí me caen mal los haitianos, que yo soy anti-haitiano, que yo soy racista, que yo soy xenófobo, que yo soy cualquier cosa. Con el tiempo uno aprende a simplemente no hacer mucho caso, y de hecho en una ponencia que hicimos en una ocasión yo voy desmontando todos esos criterios uno por uno. Lo primero es que nosotros no podemos ser racistas porque nosotros muy probablemente somos el país más mezclado en el mundo. O sea, nosotros tenemos la mayor proporción de mestizos, de mulatos. Nosotros lo que somos es mulatos de la República Dominicana. Entonces vienen los blancos con los negros a decirnos a nosotros los mulatos, lo que pasa es que ustedes son racistas. Y uno como que no entiende. ¿Cómo que somos racistas? Porque tú no estás mezclado y tú tampoco. Los que estamos mezclados somos nosotros. ¿Sí? Igual que algunas personas nos acusan a nosotros de ser anti-haitianos para convertir a los haitianos en dominicanos. Entonces tampoco uno entiende. ¿Cómo es que quieren ser dominicanos sin los dominicanos? En toda economía, al final economía, sociedad, somos una colección de personas como los que estamos aquí. Somos 100, 200, en el caso del país 10 millones de personas. Entonces nosotros nos vamos a fijar en dos únicos criterios. El pago de impuestos, es decir, cuando uno es un contribuyente, que todos pagamos impuestos sin darnos cuenta, porque hay algunas personas que no tributan directamente en el sentido de que no pagan impuestos a la renta, pero pagan ITEVIS. Cuando usted compra un galón de gasolina, por si usted no lo sabía, usted está pagando impuestos. Si usted va al supermercado y compra mercancía, usted está pagando impuestos. O sea, hay distintos gravámenes en cosas que se pagan al momento de comprarlas, de adquirirlas. Igual que cuando nosotros vamos para Boca Chica, hay un palo ahí que pone el señor gobierno y bajan el palo. Y dicen, no, mira que yo, le dije, no, es que para usted seguir por aquí, para yo subir al palo, usted tiene que dejar 60 pesos. Y así por el estilo, cuando usted se va de viaje, hay toda una batería de impuestos. Entonces todos somos contribuyentes, pero a la vez todos somos usuarios del gasto público. Dice, bueno, para mí yo no tengo ni un bono gas, yo no tengo ni un bono nada, ni soy empleado. Sí, pero resulta que todos somos, aún involuntariamente, usuarios de lo que se conoce como los bienes o la infraestructura económica pública. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de aquí, nos vamos por la calle, pero esa calle no cayó del cielo. Esa calle hay que hacerla, y la avenida, y hay que poner semáforos, eso cuesta dinero, y eso lo hace el Estado, ¿sí? Eso cuesta dinero y lo hace el Estado mediante la adquisición o la compra de lo que se llaman bienes públicos. Los bienes públicos tienen una serie de características. La principal es que no se le puede negar a ningún ciudadano su uso. Nosotros nunca hemos ido a Tamayo, pero si nos da la gana de arrancar de aquí para Tamayo y sentarnos en el parque de Tamayo, fíjense qué cosa, que nosotros tenemos derecho como ciudadanos dominicanos a usar la carretera para llegar a Tamayo y a sentarnos en el parque de Tamayo, porque nosotros hemos contribuido indirectamente a la construcción de esa carretera y de ese parque. Entonces, eso es lo que nos da derecho. Entonces, por un lado, tenemos que pasar dinero, ¿sí?, a las arcas públicas, y por otro lado, somos recipientes de servicios que se generan a través de los bienes que se compran con ellos. Entonces, a partir de esa idea elemental, nosotros podemos dividir la sociedad entre personas que son contribuyentes netos, gente que pone más de lo que gasta, y gente que son subsidiados netos, gente que utiliza más de lo que pone. Entonces, ¿qué sucede?
un envejeciente pobre va a ser, por su naturaleza, va a ser una persona que va a ser un subsidiado neto. Y del otro lado, un gran empresario, por su condición, va a ser un contribuyente neto, ¿sí? Todos estamos en algún lugar, o de un lado o del otro. Generalmente nosotros aportamos y usamos. La clase media generalmente es un poco más contribuyente que usuaria. Y las clases populares son, por su misma condición, son más usuarias que contribuyentes. Pero, ¿qué resulta? Que al final de cuentas, como se dice popularmente, tiene que machar. ¿Qué significa que tiene que machar? Que lo que se le puede dar a los pobres es lo que puedan los ricos, no es lo que los pobres quieran. Y la capacidad recaudatoria de un gobierno siempre es limitada. Entonces, el Estado dominicano puede subsidiar a la población en condiciones precarias hasta cierto nivel. Nosotros nada más tenemos que ver la condición de nuestras calles, la condición de nuestros hospitales, la construcción de nuestras escuelas. Una cosa que se ha dicho siempre es, porque debería ser un principio que el ministro de cada cartera utilice los servicios de su propia cartera. A mí me gustaría ver a un ministro de salud de la República Dominicana que él vaya a un hospital público, y a un ministro de educación que mande a sus hijos y a sus nietos a una escuela pública, y a un ministro de deporte que utilice, no los clubes, no el NACO, que utilice la instalación pública de su demarcación. Cuando eso suceda, nosotros vamos a hacer otra cosa. Pero sigamos con el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay suficientes recursos en términos de los ingresos públicos para atender todos los gastos, lo que sucede es una insuficiencia y una precariedad que eventualmente termina en el fenómeno que conocemos como indigencia. ¿Qué es una indigencia? Bueno, resulta que el envejeciente dominicano, que debería recibir por el solo hecho de ser envejeciente, si el Estado dominicano tuviese esa capacidad, un mínimo, un ingreso mínimo que le permitiera llevar una vida mínima, pero no lo recibe. Entonces cae en la indigencia. ¿Qué significa que cae en la indigencia? Bueno, que vive de la caridad, vive del vecino, anda enloquecido por las calles, no tiene que hacer. Y sería muy largo yo relatar algo que además todos los que estamos aquí lo sabemos porque lo vemos. O sea, no es que lo vemos todos los días. Lo que pasa es que por ser parte del paisaje, ya nosotros no lo reflexionamos, sino que eso es aparentemente nuestra realidad y nuestra condena. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos una familia de 10 y podemos ponerle millones al final. De esos 10, nosotros tenemos 2 que les va muy bien, 3 que les va más o menos y 5 que les va bastante mal. Una familia de 10, y ustedes pueden pensar en cualquier familia real de 10 miembros, que sea así, 2 que les va muy bien porque son muy talentosos, estudiaron, 3 que le va más o menos, ahí están batallando, y 5, y siempre hay uno al final que les lo está llevando el diablo. Pero bueno, vamos a dejar, esa es la configuración de nuestro país. Los 5 de arriba tienen que de alguna manera facilitarle la vida a los 5 de abajo. Eso sucede en todas partes, en las familias, en los barrios, en el país. Pero ¿qué pasa? Si a los 5 de abajo le añadimos 5 más, ya la cosa, ya no tenemos una familia de 10, tenemos una familia de 15, donde los 2 de arriba que les va bien, les sigue yendo bien, los 3 que le iba más o menos, les sigue yendo más o menos, pero abajo, en vez de haber 5 que les va mal, ahora son 10 que les va mal y otros que les va pésimamente mal. Entonces ya la carga o lo que soporta la contribución de los de arriba hacia los de abajo no aumenta. Si nosotros trasladamos esos 10 personas a millones, es exactamente lo mismo que está sucediendo en el país. Nosotros estamos importando una masa empobrecida
dentro de la cual hay grandes segmentos de indigencia, y a veces se dice indigencia, y uno debe ver la indigencia desde una perspectiva humana, es cierto. O sea, son personas que quizá no están en capacidad de sostenerse ellos solos, pero nosotros eso lo tenemos también que ver con el criterio de la autopreservación. Es como que usted vaya a ayudar a un ahogado y el ahogado, en su desesperación por no ahogarse, lo ahogue a usted también. Entonces nosotros tenemos que verlo con criterio de autopreservación. La colaboración, la humanidad, ¿sí?, la hermandad no puede ser a tal grado que ponga en riesgo nuestra propia preservación. O sea, hay algunas personas que plantean, y ahí me recuerdo el libro de Manuel Núñez, que la humanidad, la hermandad y la colaboración debe llegar al punto del suicidio. O sea, nosotros debemos ser tan humanos y tan amorosos que debemos estar en deseo, en capacidad y deseo de simplemente destruir el país por ayudar a los haitianos. No puede ser así. Pero vayamos de nuevo a la cuestión económica. Esa indigencia implica riesgos reales y potenciales, en muchos sentidos, pero sobre todo en términos de salud y en términos de seguridad personal. Eso ya se está viendo, porque recuerden otra cosa, el que una persona esté sin empleo no significa que no come. O sea, una de las características que tiene el ser humano es incluso, y eso viene desde la economía clásica, su resistencia a perecer en las condiciones más atroces. Uno pensaría que una persona que come una vez al día se muere. No, languidece. ¿Qué significa que languidece? Que usted lo ve famélico, débil, medio, pero no se muere, se aguanta. Entonces, ¿qué ha pasado con toda esa mano de obra, y ni siquiera la mano de obra, con toda esa población dominicana desplazada? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a empezar a hacer? ¿Y en qué va a terminar? Porque resulta que la persona que no tiene medios de vida, en algún momento tiene que provocarse. Porque hay en toda sociedad lo que se conocen como subsidios cruzados. ¿Cuál es el subsidio cruzado? Lo vemos todos los días también. Hay un hijo que perdió el trabajo, se mete en la casa, se quedó sin dinero, un plato más, eso no importa. Un primo que llegó, un plato más, como se dice por ahí, echarle agua a la sopa. Pero llega un momento en que ya en 6 meses no encuentra trabajo, en un año no encuentra trabajo, en 2 años. Hay un criterio que lo recordé ahora, en que llega un momento en que la persona desempleada pierde no solamente el interés por encontrar trabajo, sino la actitud. Entonces, ¿qué pasa? Y eso le ha pasado mucho a algunas personas como nuestros amigos y hermanos puertorriqueños, que han perdido por ciertas condiciones que no vienen al caso, pero han perdido el toque para trabajar. Señores, trabajar significa levantarse a las 6 de la mañana y bañarse y afeitarse y desayunar y salir rápido y el tapón Cuando usted pierde ese toque, esa disciplina, esa condición, esa responsabilidad, recuperarla es muy difícil, sobre todo si pasa mucho tiempo. Entonces la persona se convierte en una forma de codependiente de los demás y se genera todo un sistema de búsqueda de subsidio, que buscármela con el hermano, buscármela con el primo, la actividad política en nuestro país, que también es una fuga hacia eso, ¿sí? Es una forma donde se drena la misma vagancia y el parasitismo, vamos a decir las cosas como son, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que una sociedad, y eso lo han dicho autores incluso clásicos, nosotros no podemos robarnos entre nosotros mismos. Si nosotros somos ladrones, tenemos que salir del grupo de ladrones a robarle a otro. Pero si uno de ustedes me roba este celular y después yo me robo otro, entonces estamos reciclando
los mismos celulares aquí, pero nadie se está enriqueciendo porque en conjunto la cantidad de celulares que tenemos es la misma. Y eso sucede con la economía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos la cuestión salarial, todo el mundo dice, no, mira, lo que pasa es que los haitianos trabajan mucho más barato que los dominicanos. Y eso es cierto, debe ser cierto. Y es cierto. Sobre todo porque hay un componente no explícito en el salario que también está bien estudiado, en el sentido, como decía el señor Medina, hay aspectos del pago salarial que son no monetarios, como cuando el haitiano se queda en la construcción. Entonces, ¿qué pasa? Hay un acuerdo en que yo te pago menos, pero tú tienes donde quedarte, o se queda en la finca, ¿sí? Yo te pago menos, pero tú tienes donde hay una prestación no monetaria. Pero vamos a ver el efecto del salario en el sentido de lo que había dicho antes en términos de los ingresos y gastos, de la contribución y la utilización del capital público. Cuando se le paga a un ilegal un sueldo determinado, dice, bueno, le vamos a pagar menos, vamos a pagarle 5,000 pesos mensuales. Uno dice, bueno, pero eso es lo que se le paga. No. Ese es el salario monetario directo. Pero resulta que hay una utilización que hace ese empleado del capital social que no está incorporada en esos 5,000 pesos, porque ese ilegal no contribuye a las arcas públicas. Pero igual usa el parque, usa los hospitales, usa las escuelas, usa las carreteras, toda la infraestructura la sigue usando. Entonces hay un subsidio del resto de la sociedad a ese individuo. La diferencia salarial lo que hace es que se la apropia, en este caso el ingeniero. Entonces hay una apropiación de un ahorro salarial por un empresario. Y resulta que también en nuestro país nosotros tenemos una estructura productiva altísimamente concentrada. Aquí la producción no está democratizada. Aquí no todo el mundo produce pintura. Aquí no todo el mundo tiene una compañía de ingeniería. Aquí no todo el mundo tiene un supermercado. O sea, aquí todas las industrias, si ustedes la ven una por una, en algunas industrias hay solamente un oferente, un producto. Por ejemplo, en el caso de cerveza, prácticamente una. Y así si vamos por una nos vamos dando cuenta que hay mucha concentración. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como país, nos estamos ahorrando 5 pesos pagándole un salario más barato al haitiano, pero por esa misma causa tenemos que sacar 100 del otro bolsillo para sostener al mismo haitiano. Entonces, en dominicano, lo que llaman el negocio del capapeo. Nos ahorramos 5 gastando 100. Pero ¿qué pasa? Que eso beneficia, ciertamente tiene beneficiarios, y esos beneficiarios se han ocupado de la prensa y de los medios de comunicación. Pero no solamente eso, sino que ¿qué pasa? Ahí es donde vienen los grandes beneficiarios. Y es que el drama haitiano, y no es el drama, el costo de la destrucción de la economía haitiana, la idea es cargársela a la República Dominicana. Entonces, por eso hay muchas personas presionando de distintas maneras. Muchas formas son ideológicas, otras hay ofertas, porque también hay que lubricar el expediente. Nos vamos a ver que nos van a hablar de que desde el momento en que haya una fórmula de fusión, van a fluir los millones por montones a la República Dominicana. Entonces, uno se pone a pensar, ¿dónde ustedes han visto que de uno pobre y de otro indigente haya salido un rico? ¿Cómo? Porque la riqueza nacional tiene una lógica, que es la lógica de la organización, el respeto de la ley, el orden, la ley, el trabajo, la producción y el mercado. Así es como se crea riqueza. Entonces, si nosotros vamos a crear riqueza, eso es como cuando uno busca un socio. O
sea, vamos a buscar un socio que nos aporte. Si nosotros vamos a poner una empresa, ¿en quién pensamos? En un socio que nos aporte. Pero nos dicen, no, ven, yo te voy a traer el socio. Y el socio de nosotros no sabe leer, no sabe escribir, no tiene cédula, no tiene condiciones, cultura de higiene. Y ese es el socio con el cual nosotros vamos a hacer una gran, enorme empresa próspera, capaz de exportar a todo el mundo circundante, lo cual obviamente es un cuento de camino para que nosotros tranquilamente aceptemos este expediente. Ya para concluir, ya estas reuniones, si ustedes no se dan cuenta, ya son sintomáticas, porque ya empieza la población dominicana de distintos sectores a reaccionar a título personal, precisamente porque estas acciones no es que el gobierno dominicano las desconoce, es que el gobierno dominicano es parte de este mandamiento. Eso lo digo yo a título personal y lo he dicho en otras esferas. El gobierno dominicano está en el baile, no es de que no, aquellos no saben, están confundidos, es que está oscuro, no, está claro. Entonces, si la sociedad dominicana, la sociedad civil, no se organiza de una forma efectiva y crea los mecanismos de clarificación como estas cosas, y de presión, y de presencia, y de autoridad, y de exigencia de derechos, como decía mi amigo Medina, nosotros en 15 años no tenemos paz. Así de sencillo. Gracias.